Yo tengo una visión entrañable, porque nunca he perdido el contacto con Extremadura pese a no haber vivido nada más que mis primeros 8 años de vida allí. Mi padre estaba de magistrado del trabajo en Cáceres y yo empecé a vivir en Cáceres, empecé a ir al colegio San Antonio de Padua con los franciscanos y tengo un recuerdo imborrable de mi infancia cacereña. Luego a los 9 años nos trasladamos a vivir a Madrid porque ya a mi padre le destinaron aquí, pero yo luego he seguido yendo a Extremadura siempre, en vacaciones, al campo, a Logrosán, a Las Paredes, a Chozoblanco, a Guareña. Es decir, que tengo en mi corazón a Extremadura y me gustaría hacer lo que pueda por ella. Pues depende de lo que hagamos los extremeños, porque las cosas no son nunca por casualidad, ni hay ningún hado fatal para bien o para mal que haga grandes o pequeñas, en este caso a las regiones. Yo creo que si Extremadura se despierta de la molicie que actualmente padece, consecuencia de ser una región con una enorme cantidad de población que vive subvencionada, bien sea por subsidios de desempleo o por subvenciones empresariales a la agricultura o por políticas agrarias comunes que hacen que ganes el dinero, sea cual sea el resultado de tu cosecha. Todo eso acaba adormeciendo a Extremadura, la condena al atraso. Yo creo que estamos en un momento en el que hay que dar un salto hacia adelante, desde el punto de vista tecnológico. Hay que olvidarse un poco, fíjese usted lo que le digo, del sector agrario, pero a base de sustituirlo por algo que rinda mucho más beneficio, que dé muchos más puestos de trabajo y que haga que cada persona sea dueña de su propio destino y no del destino de quien le paga el subsidio de paro o quien le paga una subvención empresarial. Pues hay que hacer muchísimas cosas. Yo creo que ya la administración extremeña, hay que reconocer que ha hecho cosas muy importantes. Me remonto no solamente a la gestión hecha actualmente por Fernández Vara y antes por Monago, sino que el que dio ya un enorme impulso a Extremadura fue Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Sin la red de carreteras que hizo Juan Carlos Rodríguez Ibarra, posiblemente nada de lo que se ha hecho después hubiera sido posible. Y Extremadura ahora es una región donde va a merecer la pena invertir, incluso para súbditos extranjeros. No hablamos ya de españoles y de europeos, sino de norteamericanos, que vengan a invertir, pero eso necesita mejorar aún más la infraestructura de la región. Entonces quiere decirse que estamos en situación de poder hacer muchas cosas. Estamos en una especie de trampolín de lanzamiento y en el que yo creo que todas esas cosas se pueden y se deben hacer. Pues mire, en primer lugar, el primer reto lo voy a formular en sentido contrario. No voy a decir qué hay que hacer, sino qué no hay que hacer. Desde ese punto de vista, yo creo que Extremadura tiene sobre muchísimas otras regiones de España y de Europa una ventaja paisajística enorme. Fíjese usted que digo paisajística, no digo solamente Monfragüe. Yo hablo de Monfragüe como un detalle, pero hablo del resto de Extremadura. Paisajísticamente tenemos una región privilegiada. Entonces yo hay algo que considero que no se debe hacer, y es llenar de molinos de viento para energía eólica Extremadura. Fíjense que soy denodado partidario de las energías renovables, pero yo considero que energías renovables como la fotovoltaica, por ejemplo, son para nuestra región mucho más apetecibles porque el impacto visual no rompe el paisaje, al menos no lo rompe tanto como la energía eólica. Desde ese punto de vista, por tanto, yo creo que hay una cosa importante que no hacer, que es nada que pueda agredir la estética de nuestro paisaje. En segundo lugar, tenemos que intentar evitar una superpoblación. Hoy en día, la poca densidad de población que tiene Extremadura es una de sus grandes ventajas en un contexto europeo. Los europeos huyen de las grandes concentraciones de población, buscan los espacios abiertos. Esto está un poco asociado a lo que acabo de hablar del paisaje extremeño. Fíjese usted la cantidad de nórdicos que vienen ya en autobús a ver las grullas, algo que parece tan elemental. Bien, pues eso debe considerarse sagrado en el futuro de Extremadura. Desde ese punto de vista sí hay que ser medioambientalista, pero traduciéndolo a obtener algún tipo de ventaja económica, porque si no, el decir que no a todo, como dicen muchas veces los ecologistas,
está muy bien para conservar el paisaje, pero a base de que pase hambre la gente. Eso es hacer un pan como unas tortas. Yo creo que se puede rentabilizar incluso el medio ambiente y la sostenibilidad si se hace con inteligencia y sin demagogia. Y en tercer lugar, ¿qué hay que hacer? Pues convertir en un foco de atracción de inversiones en materia tecnológica, que no son nada agresivas desde el punto de vista medioambiental, que pueden ser mucho más rentables y que van a hacer que no sigamos dependiendo del sector primario. Yo creo que en un mundo globalizado es fácil observar que lo rural es más bien retardatario. Se ve, por ejemplo, en China. En China el gran problema que está habiendo es la lucha del campo contra la ciudad. La China que avanza a pasos agigantados no es la de los arrozales, es la China de Shanghái, de Pekín, de Guading, de las grandes ciudades, que es donde se desarrollan actividades industriales y tecnológicas. El campo es una necesidad y hay que seguir manteniéndolo, sobre todo en Extremadura, ya que tenemos la ventaja de que el agua para regar nos sobre, pues vamos a mantener los riegos de primera calidad, pero hay que olvidarse del excesivo ruralismo. Tenemos que convertir una Extremadura mucho más moderna desde el punto de vista de los sectores económicos donde se pone el acento, y ahí yo creo que hay que olvidarse un poco. Decirle a quien está viviendo de la PAC que vamos a quitar la PAC es absurdo, porque sería absurdo prescindir de una fuente de ingresos. Pero yo voy más adelante, voy pensando en la gente que tiene ahora 15, 16, 18 años. Tienen que olvidarse de la PAC, de los subsidios, y pensar que es mucho más bonito ganarse la vida uno por sus propios merecimientos que no porque te den una limosna. Yo creo que la primera está asociada a la mejora de las infraestructuras, que ya he referido antes, porque eso es cuestión de previo pronunciamiento para que vengan inversiones a Extremadura. Y en eso, por supuesto, el ferrocarril, que ya es una reclamación notoria, es cuestión de previo pronunciamiento, pero también lo es el que la red capilar de carretera vaya llegando a sitios donde hoy no llega. El que las experiencias que se han hecho con aeropuertos pequeños, privados, se irradie. Nosotros, yo creo, en Extremadura no necesitamos tener un aeropuerto como el de Barajas o como el del Prat, pero sí para la aviación de vuelos de medio rango intermedios convendría mejorar nuestra propia infraestructura partiendo de lo que ya hay, de la base de Talavera-La Real y luego de algunos pequeños aeropuertos privados que se han hecho en algunas zonas, por ejemplo, próximas a Anchuras, etcétera, etcétera. Eso irradiarlo a una región que, por ser la más grande de España y tener las dos provincias de mayor extensión superficial, facilitará mucho determinados sistemas de paquetería, por ejemplo, que para la venta por Internet, todo el éxito que está teniendo, no se quede marginada nuestra región por carecer de esa infraestructura mínima. Y luego hay que hacer que la educación de nuestros jóvenes se haga pensando en el extranjero. Yo creo que tuvimos una aventura cuando se crearon las universidades extremeñas que no sé hasta qué punto ha cumplido todas sus apetencias. Se hizo un modelo demasiado clásico, demasiado a la española. Yo creo que en España, en general, sobran muchas universidades. Debíamos de tener quizás menos universidades, pero de más calidad. Y sin embargo, en Extremadura tenemos lo que tenemos y ya que lo tenemos, vamos a aprovecharlo, pero proyectando la formación de nuestros alumnos a una mentalidad cosmopolita. Irse al extranjero no es para despedir con un pañuelo llorando al joven que se va, cosa que se está incurriendo en ese error ahora mismo. El muchacho que va al extranjero viene aprendido, no pierde el cariño a su tierra, sino que al revés, se incrementa por la ausencia. Y cuando regresa después de una formación cosmopolita adquirida entre Extremadura y el extranjero, viene con una disposición y unas capacidades enormes para añadir valor a su tierra. Luego llorar por el estudiante inmigrante o el joven inmigrante que porque no encuentra puestos de trabajo, curiosamente siendo universitario, que es el caso más lamentable, porque el trabajador de campo siempre encuentra un pequeño subsidio. Lo peor es el que saca los títulos de universidad, hace 1 o 2 máster y luego no encuentra trabajo porque la sociedad nuestra no ha creado la estructura que requiere ese tipo de formación. Con eso le he dicho a grandes rasgos las líneas que yo creo que habría que empezar a marcar. Yo creo que en Cáceres se hizo no entiendo mucho de ciencias, pero un hospital universitario, creo que se hizo en tiempo de Rodríguez Ibarra, en materia de nanotecnología aplicada,
que me parece que es un auténtico reto de futuro y un caso de éxito. Hay otros casos de éxito, pero que como no habla de ellos la prensa, pues es como si no existieran. Yo sé que en la zona de las Villuercas se está potenciando el cultivo de la castaña, un tipo de castaña que es genuinamente extremeño, que es la castaña verata, y hay personas que están potenciando su reconocimiento a nivel internacional como una especie de denominación de origen de ese producto. Todo el mundo sabe lo que produce el Plan Badajoz, las masivas producciones de arroz, de maíz, de cultivos extensivos, en los que yo tengo poca fe, por cierto. Creo que algo debemos dejar también para que países africanos puedan exportarnos mercancía y no solamente mano de obra que viene en patera. Algo habrá que dejar que hagan los africanos para que nosotros no tengamos la presión demográfica que tenemos de su inmigración irregular. Pero aparte de eso, lo que están haciendo gente como la que está potenciando la castaña verata en el mundo, creo que han llegado hasta Japón, parece que es fundamental. Algo parecido ocurre cuando en la zona sur de Badajoz, próximo a Jerez de los Caballeros, empieza a fabricarse una serie de elementos de decoración, normalmente de bisutería, que tiene éxito internacional. Veo que hay en California gente que está reservando con 5 meses de antelación para venir a almorzar a un restaurante de la zona antigua de Cáceres. Son casos de éxito, eso no estoy inventándomelo yo, son extremeños que lo han hecho y me da la sensación que lo han hecho con poco apoyo, todos, algunos incluso con obstáculos, porque también en Extremadura, igual que en el resto de España, tenemos unos resabios burocráticos que retardan mucho, todos los sometemos a licencia y autorización, y luego tardamos la misma vida en conceder la licencia y la autorización a quien viene a crear riqueza a nuestra tierra. Pues bien, son algunos ejemplos que sin previa preparación se me han ocurrido, seguro que hay otros 1000 más. Yo creo que algo de lo que ya se está haciendo en materia de formación de los jóvenes. Hemos hablado antes de la formación universitaria, pero obviamente todo esto tiene como precedente la formación infantil y la formación de grado medio. Es fundamental el que no haya fracaso escolar. Y tengo entendido que en Andalucía y en Extremadura hay grandes incidencias en estas cifras. Desde ese punto de vista, yo creo que lo primero que hay que hacer es evitar el fracaso escolar, ya que vamos a ser su contrario, y luego potenciar que los niños que van a clase aprendan cosas interesantes y con futuro. Y desde ese punto de vista también conviene el que el reto del mérito del propio esfuerzo sea superior a qué me va a dar a mí el Estado como ayuda. Hemos hecho un Estado demasiado providente, en el que hemos educado a muchas generaciones de españoles pensando, bueno, yo voy a ver cómo oriento mi vida para que si me quedo parado tenga un subsidio, como para si me pasa algo tenga quien me cure, la sanidad pública única y gratuita. Y todo eso está muy bien, pero eso hay que hacerlo sostenible y no puede ser todo a costa del Estado, o en este caso a costa de la Junta de Extremadura. Algo tenemos que aportar los ciudadanos a lo que hacen los entes públicos, no esperar que los entes públicos resuelvan nuestra vida por nosotros. Y eso parte de la educación primaria, vamos. Yo creo que la Junta de Extremadura debe plantearse seriamente el gastar algún dinero en América para hacer propaganda de Extremadura. Hay una idea embrionaria que yo creo que podría mejorarse, desarrollarse, y que en este equipo de trabajo en el que nos vamos a integrar los extremeños de la diáspora defenderé con uñas y dientes, y es primero enseñarle a los ciudadanos de origen hispano de los Estados Unidos, fíjese que no hablo de las 34 repúblicas latinoamericanas, o sea, yo no voy a hablar de lo que ya habla todo el mundo, para bien o para mal, todo el mundo sabe quién es Hernán Cortés, quién es Pizarro. Yo hablo de todo lo que hay, sobre todo en Estados Unidos, en los estados del Arco del Sol, que son los de patente netamente española, y por ser española al 80% de patente extremeña, y que no es suficientemente conocido en sus ancestros. Yo le ponía un ejemplo antes a un colega de ustedes, hablando en privado, que digo, yo no sé si alguien le habrá explicado a Bill Gates
que hay un pueblo que se llama igual que aquel pueblo de Nuevo México donde él montó Microsoft. Él fue en un pueblo que se llama Albuquerque, de Nuevo México. Yo no sé si a alguien se le ha ocurrido traer a Bill Gates a Albuquerque, de España, que es el pueblo matriz de aquel donde él nació en Nuevo México, para invitarle a que su fundación haga algo por ese pueblo. Y estoy convencido que si viene Bill Gates, algo hará por su pueblo y por tanto por Extremadura y por España. Esas son las ideas que yo creo que hay que potenciar, hay que actuar con picardía. Yo he aprendido en Estados Unidos multitud de cosas de extremeños que me avergüenzo no haber aprendido en el colegio de San Antonio de Padua cuando estudiaba en Cáceres o en el colegio de Fray Luis de León en Madrid. Y lo he aprendido allí. Le cuento una anécdota final. Me invitan, cuando estaba de presidente el señor George Bush, a un gran evento con el Dalai Lama en el Paraninfo o en la rotonda del Congreso de los Estados Unidos, en el Capitolio. Mi hijo Hugo estaba estudiando entonces en California. Hice que viniera hasta Washington para asistir a ese acto que me habían invitado el Dalai Lama. Y cuando hemos entrado media hora antes de que empiece el acto, estamos viendo el friso de esa rotonda y la figura dominante es un caballero, una persona montada a caballo, un guerrero. Y me dice, papá, ¿quién es ese caballista? ¿Lo sabes? Y yo, pues no tengo ni idea, pero vamos a preguntar. Lo pregunto y me dicen, es Hernando de Soto. Me dio verdadera vergüenza por mí y por mi hijo. Pues mi hijo se cree que yo me lo sé todo, papá, ¿y cómo no sabías tú esto? Pues mira, alguien es culpable de que yo no sepa que este señor que ves ahí a caballo, que es el que domina, allí aparecía por un lado Thomas Jefferson, aparecía George Washington, claro, todos los padres de la patria, pero la imagen que más destaca en todo ese friso, quien lo haya visto, es la del caballero Hernando de Soto, extremeño de pro. Pues bien, eso tiene que terminar y algo tiene que hacer la Junta de Extremadura para que ningún español cometa el error por ignorancia que cometí yo con mi hijo y para que ningún norteamericano sepa de verdad lo que le deben ellos a la cultura española proyectada por extremeños, que no solamente hicieron la noche triste, hicieron muchas burradas, sino que hicieron cosas muy buenas para Estados Unidos, para Extremadura y para la humanidad.